Las confesiones sobre el despertar sexual de una chica de 12 años al cura del pueblo. El atentado fallido a Videla de 1977. Una partida de truco entre una abuela y su nieto. Estos tres hilos narrativos reúnen la última novela de Martín Coan titulada Confesión, adentrándose en todo lo que las palabras pueden decir, ocultar y hacer. Sobre eso charlamos en esta entrevista alrededor de la ficción y de algunos debates sobre cómo se leyeron los años 70. En la primera parte del libro se narra el despertar sexual de una chica que va confesando sus pecados al cura del pueblo. El objeto de ese deseo es un Videla joven que vive en ese pueblo, Mercedes. Pero antes de pasar a ese dato inquietante, quería preguntarte sobre el desarrollo de esas confesiones. La chica parece pasar por distintos momentos. Al principio no sabe con qué palabras definir lo que le pasa. Después, como los pecados escalan y crecen entonces las penitencias que le impone el cura, llega un momento en que son tantos los Padre Nuestros y Ave Marías que tiene que decir que se le mezclan las palabras y le empiezan a resultar extrañas. Finalmente parece aprender el arte de omitir para no decir toda la verdad o de decirle al cura lo que éste puede llegar a probar y callarse lo que no. Me interesaba saber por qué relacionaste esa construcción ideológica en que la chica se va formando, en este caso religiosa, con el devenir de los retorcimientos del lenguaje, con los problemas para definir exactamente algo o para omitir, hablando hasta por los codos, o por su capacidad de naturalizar o extrañar las cosas. ¿Es una relación entre construcción de ideologías y características del lenguaje? Sí, definitivamente sí, pero lo veo más claramente en la novela a partir de lo que vos estás planteando, que esa relación existe, claro, y al mismo tiempo es interesante ver cómo es que existe y cómo es que funciona. Sobre todo, digamos, con la idea de, por cómo está armado o cómo fui tratando de armar al personaje, no un uso orgánico del lenguaje que permitiera, suponete, digo, esta relación que propones y que funciona, lenguaje e ideología, no presuponer un lenguaje estable o estabilizado que pueda ser el instrumento de la expresión de una ideología, sino esa manera en que el lenguaje es en sí mismo ideológico, ¿no? Como si dijéramos, el lenguaje no está ahí diciendo una ideología, la está poniendo a funcionar, ¿no? Esa idea, esto no expresa la ideología, el lenguaje es ideológico. Entonces, la relación ahí, y me parece que lo estoy pensando por lo que vos señalaste, en ese caso al lenguaje en esa primera parte de la novela, más que preguntarle qué dice, hay que preguntarle cómo funciona. Un poco trayendo lo de Michel Foucault, que decía, al poder no hay que preguntarle qué es, hay que preguntarle cómo funciona, cómo opera. ¿Qué es lo que hace el lenguaje? Ni siquiera qué es lo que dice, también lo que dice, porque dice cosas, pero qué es lo que hace. Y la novela se llama Confesión, por lo tanto tiene... El título ya indica qué es lo que se hace con palabras, lo que hacen las palabras, y sí me parece que sobre todo en esa primera parte estaría como ese vértice entre lenguaje, sujeto y cuerpo, digamos, ¿no? Por la confesión, porque vos fíjate, digamos, la confesión que hace ella misma con su remordimiento, pero también lo que el cura dice en la confesión, y el castigo también es palabras, ¿no? Claro. El castigo es verbal, ¿no? Digamos, tener que decir ciertas cosas es el castigo. Rezar tanto Padre Nuestro. Dentro de todos modos lo que yo considero la tradición judeo-cristiana, ¿no? Porque vamos a decir las cosas como son. Y lo que sabemos por Nietzsche, en realidad, porque lo sabemos por Nietzsche, la máquina de fabricar culpa la inventamos los judíos, digamos, y es retomada, y quizás pulida o no, no lo sé, pero digamos, estamos hablando claramente de algo que llamamos tradición judeo-cristiana, de la culpa, pero entre el sujeto de la culpa, me parece que la novela tenés, por un lado, sí, digamos, el discurso ideológico, el discurso del poder, el cura confesor, el sujeto de culpa y el cuerpo. Y es algo que me di cuenta cuando estaba encarando la escritura de Confesión, que de alguna manera a mí mismo me hacía pensar en la escritura de ciencias morales, digamos, y novelas de género, que son de género, ¿no? O yo creo que son novelas de género, que son la preceptora en ciencias morales, que es más grande en edad que la chica que aparece en la primera parte de Confesión, pero esa preceptora tiene más años, pero tiene muy poca experiencia, ninguna experiencia y mucho retraimiento, digamos, es como... Me parece que son situaciones que me empezaron a funcionar de manera análoga solo en esta parte, ¿no? Porque las novelas son, creo yo, muy distintas, pero esa instancia en la que al cuerpo le pasa algo
y el sujeto de ese cuerpo no lo sabe. Y escribir eso de tal manera que el lector sí sepa, digamos, el lector ve lo que, advierte lo que pasa con ese cuerpo y el propio personaje no. Y ese desdoblamiento entre lo que en vez de la identificación, mi cuerpo y yo, o yo soy mi cuerpo, o mi cuerpo es mío, trabajar sobre los desfasajes, porque existen enormes desfasajes entre uno mismo y el cuerpo, al que, digamos, del que por momentos disponemos, por momentos se nos va, por momentos lo sentimos nuestro, por momentos se nos vuelve ajeno. Con nuestro cuerpo a veces confluimos, a veces concordamos, a veces discrepamos, y a veces al cuerpo le pasan cosas que nosotros mismos no sabemos. Entonces el personaje en Confesión, que tiene 12 años, efectivamente a su cuerpo empiezan a pasarle cosas que ella misma no sabe, y por lo tanto los términos que vos decías, a veces no tiene palabras para ponerle a eso que le pasa al cuerpo, yo diría más que ella. Y efectivamente, cuando esa falta de palabras propias se combina con las palabras de la interpelación en el confesionario, entonces se arma el dispositivo de la narración de la novela. Aparece como ahí paradójico, porque es como que ella no sabe lo que le pasa, que el confesor sí sabe, y es como que de alguna manera él, en esa insistencia, porque parece demasiado insistente en saber exactamente qué le pasa, ¿no? Vos ahí nombrabas a Foucault un poco, que hace acordar esa idea de que más bien el poder hace hablar todo el tiempo de eso para controlarlo, pero también con eso parece que le da como herramientas, porque ella, por ejemplo, en el Ave María encuentra lo del vientre y dice, es en el vientre, no es en la panza, es exacto, ¿no? Como que en esa relación ella empieza a ponerle palabras y encuentra también juegos en el lenguaje que desmontan un poco esa ideología, aunque ella no termina tampoco de romper con ella, no es que la cuestiona a partir de eso, pero aparece no, exacto, digamos. Exacto. Es como si se resquebrajara en sí misma, no es que ella toma conciencia y rompe, no, claro. Al contrario, lo sostiene y a la vez se resquebraja. Sí, muy de acuerdo, porque para mí eso que señalaste en su momento fue también en su momento, cuando leí por primera vez la historia de la sexualidad de Foucault, y esto está sobre todo en el primer tomo, claro, fue una revelación, y para nosotros que nos dedicamos a la literatura y al lenguaje, la idea de que el poder no necesariamente nos hace callar, a veces nos hace hablar. Para nuestro propio imaginario, que sería el silencio es represivo y la palabra es liberadora. Bueno, no necesariamente. Ahí donde hay poder represivo silenciando, porque eso muchas veces pasa, efectivamente la palabra es una forma de resistencia o una forma de liberación. Pero como el poder muchas veces hace lo contrario, nos hace hablar. Claro. Muy por el contrario, callarse puede ser una forma de resistencia, hacer silencio puede ser una forma de resistencia. Y la escena paradigmática de la... Bueno, no paradigmática, la tortura es una. Pero ahí es muy brutal, como dice el propio Foucault, si el poder tiene que hacer eso con un cuerpo, es porque el poder como tal es débil. En cambio, la eficacia y la eficiencia del poder se ve en escenas como la de la novela y como la de cualquier escena de remordimiento, que es que el poder, lo que llamaríamos poder, que es muy amplio y a la vez estamos entendiendo, creo, de lo que hablamos, consigue no solo que vayas a confesar, sino que lo necesites, que lo desees, que el remordimiento, el sentimiento de culpa es eso. Y vos decías, yo estoy de acuerdo que el cura sabe, después si querés me podés preguntar por el nombre del cura, pero no te conviene, sí. Es el jugador de Boca que le hizo un gol a River, le ganamos un campeonato con un gol de... Pero la final histórica, la primera final histórica no fue esta última de la que hablamos. No lo leí, lo omití. No, mal hecho. Pero eso te lo agrego. Digo, el cura efectivamente sabe, y al mismo tiempo sabe de más. Eso es lo que yo traté también de armar ahí, de tipo a lo Piglia, ¿no? El sensor paranoico, que ve más de lo que hay. Ve más de lo que hay. Entonces, me parece que en esas escenas de confesión hay como dos desbalanceos o dos corrimientos. Ella sabe menos de lo que le pasa. No sabe todo lo que le está pasando, el lector sí. Pero el cura sabe de más. Y por eso empieza, digamos, yo ahí traté de darle otra vuelta al asunto, que es como, sabe de más no sabe, sospecha que hay más de lo que realmente hay. Sí. Y empieza a dar ideas, para decirlo de la manera más sencilla, cuando pregunta con la insistencia que vos bien decías, empieza a dar ideas. Entonces la idea de que
o la premisa o el dispositivo por el cual lo que llamaríamos el mal proceder, no solo no es repelido por el discurso del bien o el discurso del mal, sino que es instigado. O sea, hay cosas que se empieza a hacer porque las ideas se las da el cura. Se las da el cura. El cura se las da con propósito como decir. Controlarlo, claro. De mejor. Pero la verdad es que le da la idea. Claro. La verdad es que le da la idea. Entonces, el discurso del bien entre comillas, pasa a estimular el mal entre comillas, y esa conexión por la cual el mal proceder, los malos procederes, tienen como sostén el discurso de la moral, y no lo contrario. No es que, digamos, el discurso de la moral produce el pecado. Sí. El discurso moralista termina generando y suscitando el pecado. Todo eso con comillas, efectivamente es lo que traté de armar ahí. Y armando eso, porque me parece que en Ciencias Morales también estaba eso. Yo lo fui viendo mientras lo escribía. Es que todo las cosas que la preceptora hace que están mal, digamos, meterse en el baño, espiar a los pibes, está mal. Claro. Pero lo hace en nombre del bien, de las reglas y del deber y del reglamento y del cumplimiento del bien. Entonces esa conexión por la cual el impulso del bien y la moral del bien, digamos, derivan a lo depravado, a lo aberrante, como lo queramos llamar, o a lo que desde ese mismo discurso es considerado depravado, sí, efectivamente es algo que me interesa mucho y que acá además lo necesitaba, o me interesaba ponerlo a funcionar otra vez, pero porque además el objeto que está de por medio es Videla. Claro. Pensaba en esto que decías de los personajes con doble moral, porque están en Ciencias Morales y en Fuera de Lugar también, ¿no? Que son personajes que se la pasan moralizando a los demás, aunque ellos hacen cosas que serían dudosas desde el punto de vista moral, sí, pero no lo hacen porque no tienen moral, sino como que tienen demasiada moral, ¿no? Y que se la pasan dándole, obviamente ven la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y ella, la chica del personaje, también hay un momento como que parece que va entendiendo que los códigos, digamos, esos que está incorporando, también vienen también con la forma de romperlo, ¿no? Que para cuando a uno le conviene hay cosas, claro, para las que esto mejor no se lo digo, esto le digo porque sí lo va a entender o me va a decir, pero zafo de lo otro, como que va incorporando también esa doble moral desde el punto de vista de ese engaño. Estoy de acuerdo, pero no sé si le llamaría doble a esa moral. Ajá. Y si la moral fuera eso, no la doble, la única, digamos. La única que hay. Moral, justo yo mencioné Nietzsche, digamos, yo no tampoco postulo ni sostendría aún más allá del bien y del mal. Ni tengo la dosis de cinismo necesaria, no tengo ninguna dosis de cinismo, creo yo, como para sostener una prescindencia de categorías de valor. Me inclino por llamarle eso moralismo, para hacer una gradación entre lo que sería ética, que uno sostiene plenamente, una moral, y un moralismo, que correspondería al dedo levantado. Yo haría como esa, ¿no? Esa gradación, la ética en las propias conductas, de modo que uno no es, pretende no ser un cretino, la moral como orden de valores, y uno no pretende estar del todo fuera de eso, y cierta tendencia a levantar el dedo, como a eso me refiero con moralismo, y ahí es donde te digo, ¿qué pasa si no se trata de algo doble? Sino un efecto del propio mecanismo, porque no son hipócritas, o sea, ponele, estoy haciendo memoria, pero la preceptora de Ciencias Morales, me acuerdo que esto, ¿sabés qué? Lo hablé en algún momento con Diego Lerman, el director que hizo la adaptación para cine de Ciencias Morales, el que hizo La mirada invisible, porque me parece que la película no funciona igual, que la película más bien da la idea de que ella aprovecha el truco de vigilar y se vale de eso para darse el gusto de meterse en el baño a espiar a los pibes. Mientras que lo que yo creo que pasa, yo no creo nada, lo que traté de que pasara en la novela, es que ella sinceramente cree que está cumpliendo con su deber. Sí. Que no tiene el doblez, que no tiene el doblez hipócrita de digo que estoy vigilando lo que se cumple el reglamento, pero cómo me gusta ver a los pibes meando. Realmente cree que está procediendo en el bien. Y me parece que fuera de lugar, cuando piensan mal del cura, dice este degenerado, seguro que los toca, no es por la hipocresía de decir nosotros que lo desnudamos y le sacamos fotos, no importa. Es que ellos, traté de que de algún modo, digamos... Claro, ellos tienen como un cuidado, ellos supuestamente lo hacen con cuidado, por eso ellos lo hacen bien. Exactamente, ellos están haciendo las cosas bien.
Claro. Como no los tocan, consideran, por eso digo, me parece que no hay doblez, porque ellos realmente creen que están haciendo el bien. No es que se eximen a sí mismos del bien y se lo aplican al cura, porque dicen no te metas con chicos, y ellos se dan por eximidos. Ellos creen que están haciendo el bien, están muy seguros. Tan seguros están que se consideran facultados a levantar el dedo e impugnar las eventuales depravaciones ajenas. Ahí es donde digo, y si no fuera doble moral, si fuera, no digamos moral, moralismo, y si fuera el propio moralismo el que produce esto, sin necesidad de ser doble. En toda esta primera parte también vas intercalando una serie de reflexiones sobre la relación entre la ciudad de Buenos Aires y el Río de la Plata. Sirven un poco de hilo entre la primera parte y la segunda, donde los hechos se van a relacionar con los arroyos entubados de la ciudad. Pero pensaste también en la relación implícita que los lectores iban a hacer entre Videla y ese Río de la Plata, porque es un poco difícil no pensar que es ahí donde los milicos tiraban los cuerpos de los desaparecidos. No lo sé, yo te lo preguntaría a vos, que fue cuando lo pensaste. Sí pensé en esa primera parte que todo esto de lo que hablamos hasta ahora, de la chica y todo lo que dijimos, o buena parte de lo que dijimos, tenía que resonar de algún modo la figura de Videla. En el sentido de que Videla me parece una figura paradigmática de esto que estamos diciendo. Recto, impecable, rigurosamente moral, ¿no? Sí. Y lo que ya sabemos, digamos, el responsable de las aberraciones más escabrosas que hayan ocurrido en la historia argentina. Otra vez, ¿es un doblez o no? O en realidad es una combinación. Y la figura de Videla me parece que expresa eso como ninguna otra en la que yo pudiese pensar. Con el Tigre Acosta no se puede hacer ese movimiento. Con Macera no podés hacer ese movimiento. Con, no sé, Camps, claro, no podés hacer ese movimiento. Mientras que Videla, que combina de un modo más que siniestro, pero al mismo tiempo, para mí, perturbador, la más absoluta responsabilidad que de hecho él asume para los hechos más aberrantes que podamos concebir, que pueda combinar eso con el cumplimiento estricto de una conducta moral, sí, y no por hipocresía, esa combinación que, digamos, me parece monstruosa y al mismo tiempo me interesa escrutarla e indagarla, y por eso lo que estábamos hablando en términos estrictos de lo que dijimos, de la culpa, la sexualidad, el cuerpo, me parece, por eso te decía en un momento, que además el objeto de todo eso sea Videla. Claro. Tiene como un rebote, como un eco, porque en Videla hay algo de eso mismo, sí. Y yo preferí que en la novela no apareciera exactamente como hipocresía, no es la fachada del bien y por detrás el responsable de las aberraciones. El bien, entendiendo ahí por el bien, esa forma de la rectitud moralista, sí, daría casi las condiciones de posibilidad para la responsabilidad en las aberraciones. Sobre lo del río que vos decías, yo pensé lo siguiente, en realidad al escribir me di cuenta que necesitaba separadores. Entre confesión y confesión necesitaba... Si hubiese sido teatro, habría puesto un número musical, digamos, no sé, algo que... tipo Brecht, o sea, algo que separe los bloques. Porque los bloques no tenían que estar enlazados narrativamente decía, no tiene que haber un continuo, tiene que ser como ciclos. Y una nueva vuelta del pecado en el cuerpo, todo pecado, comillas, otra confesión, ¿no? Pero como en espiral, círculo y un cachito más, cachito más, pero al mismo tiempo eso no tenía que ser un continuo en la narración. Y necesitaba separadores, algo breve, de otro tono, que fuese una interrupción, no un enlace. Estamos hablando de estructura narrativa. Claro. Dije, esta narración necesita separadores. Cambiar de clima, que el lector pase por 2 o 3 páginas, no más, no hace falta más. Muy corto, que sea solamente eso, una pausa entre un segmento de la historia de la chica y otro. La siguiente pregunta fue, ¿qué ponemos ahí? Ponemos ahí? Entonces, ahí es donde pensé que tenía que ser algo que estuviese fuera de esa línea, pero no fuera de la novela entera, porque si no, es una línea de fuga,
Y ahí vino la idea de, sabiendo que en la segunda parte, dos cosas. Una, que la figura de Videla y de la represión en la dictadura nos cambió la idea del río, digamos, ¿no? Le imprimió definitivamente el carácter siniestro del cementerio, por un lado. Y por otro lado, que lo que se cuenta en la segunda parte, que es el atentado del ERP del año 77, tiene mucho que ver con el agua. Claro. Y no solo con el Río de la Plata, sino con el Maldonado, con los arroyos que van por debajo. Entonces ahí donde dije, bueno, los separadores tienen que ser algo que sirva de articulación, pero que al mismo tiempo no sea una articulación narrativa, sino temática. No es que empiezo a contar la historia del segundo bloque acá, porque eso habría sido disonante, no era lo que hacía falta. Era un separador que al mismo tiempo en la segunda parte resonara. Entonces ahí se me ocurrió hacer esos microensayos, que son como variaciones de ensayos sobre el río, de manera que, en tanto que microensayos cumplieran con esa función de pausar la narración. Y en la segunda parte se convertían en una resonancia. Claro. Cuando escribís, ¿pensás en los problemas que te pueden traer estas referencias históricas o culturales que van a ser reconocibles o no para los lectores? Yo ahí lo pienso, no. Déjame una chicanita entre paréntesis. ¿No pensaste que el río es siniestro porque es River Plate? No. Mira, es clave eso, porque uno escribe pensando, digamos, uno podría decir, se escribe pensando en el lector, supongamos sí. Pongámosle que contestamos que sí. ¿Qué entendemos por lector ahí? Yo diría, un texto postula a un lector, propone un lector, predispone un lector. Entonces, en realidad, bajo ese criterio, pensás en el lector en el sentido del lector que el texto ni siquiera diría define, predispone. Después nunca sabés qué pasa con el lector. Que no es lo mismo que pensar en el lector empírico. El lector real, la persona real que va a leer eso. Entonces, sobre las personas reales, lo digo en plural con la ilusión de que sea más de una, los que leen la novela. Sobre los lectores reales, para mí ya está fuera están fuera de mi jurisdicción, pero sin la pretensión de que pudiesen no estar afuera. Uno es básicamente un lector. Y cuando yo como lector, digamos, abordo un texto literario, no considero que estoy respondiendo, que debo responder al direccionamiento de una intención de autor. En absoluto, nosotros no leemos así. No leemos tratando de detectar hacia dónde quiso el autor que vayamos para ir. Entonces, cuando me toca estar, digamos así, del otro lado del mostrador, tampoco tomo la posición de direccionar la lectura del lector real, el empírico, el que va a aparecer alguna vez ahí. En todo caso, digamos, calcular, estimar una lectura posible, pero esa lectura posible no corresponde a la escena real de lectura, que está por fuera de la órbita de uno, sino lo que el texto mismo está haciendo. Entonces ahí la relación es con el texto. Por lo tanto, lo que yo considero ahí es lo que el texto pide. Digamos, en el plano más concreto, real y empírico, vuelvo a decir la palabra, de lo que puede suponer, por ejemplo, una novela como Confesión. Confesión se publica en Argentina y en España, porque lo publica Anagrama, claro, que es una editorial española. Entonces, cuando sale acá, sale también allá. La tercera parte juegan al truco. Entonces, ¿qué no debería poner póker? Porque allá, bueno, no, juegan al truco. ¿Qué le pasa? Bueno, veremos. El texto pide truco. El truco arma, como sabemos por Borges, que escribió sobre el truco en los años 30 en el Carriego, por un lado una cuestión de desafío, tipo duelo, es un juego de desafío, y también de malicia, porque está hecho también de malicia, y está hecho de mentir y de decir la verdad. Claro. Era exactamente lo que yo necesitaba en relación a lo que pasa en la tercera parte, la confesión de la tercera parte. Bueno, el texto pide el truco. ¿Qué pide? Que jueguen al truco. Y el lector que el texto propone es el lector que sigue ese juego de desafío, mentira y verdad, mostración y ocultamiento. ¿Qué pasa con un lector español? Bueno, qué sé yo.
Tendrá que averiguar cómo es el truco. Averigüe, claro, claro, que haga como hace uno con los juegos que uno no conoce. La tercera parte de la novela es esta partida de truco donde la chica que se confesaba ya de abuela juega con su nieto. Ahí parece por un lado estar un poco herida por la edad, pero también parece saber muy bien cómo poner en práctica ese manejo de qué decir y de qué omitir que aprendió confesándose. A la vez la partida de truco también parece servir para poner suspenso a una nueva confesión. ¿Pensaste usar el truco como metáfora de la personalidad del personaje o por el recurso narrativo que te permitía que crezca la intriga? Primero una cosa que aparece en relación a lo que estábamos conversando al principio. El truco es el juego del decir. Del decir, sí, están las cartas, sí, pero es el juego del digo, por lo que comentamos al principio de lenguaje e ideología, sí. Y para decirlo en la tradición de la performatividad, cómo hacer cosas con palabras. El truco es un ejemplo paradigmático, ¿no? Porque lo que haces lo haces diciendo. De hecho, con malas cartas podés ganar si mentís bien. Claro, y después decís, quiero, no quiero, envidio. Chistes de cuando uno aprendía a jugar, que es, ¿tenés para el envido? Ah, lo cantaste. Cuando juegas truco de 4, uno le pregunta al otro, ¿tenés para el envido? Lo cantaste. No, yo le estaba preguntando, lo cantaste, decir, es hacer, ¿viste? El ajedrez lo tiene con pieza tocada, pieza movida, pero no es verbal, no es del decir. Acá, decir es hacer. Entonces, ¿qué otra cosa va a haber? ¿Qué otro juego va a haber? A la vez, como bien decís, un poco como lo que decíamos, pero no funciona igual. Pero también necesitaba intercalar. Para generar exactamente lo que dijiste, que espero que haya funcionado, con lo que incluso hasta lo desesperante, que es cuando ella decide que juega, ella un poco va decidiendo cuándo juegan y cuándo no. Sí. Y ella decide que juegan cuando uno quiere que siga contando. Por eso lo hace, digamos así. Bueno, por eso ella no hace nada, la inventé yo, quiero decir, por eso se lo hago hacer. Cuando la tensión narrativa pide revelación, ella vuelve al juego. Entonces, efectivamente, es la alternancia necesaria para producir efecto de suspenso. Ahí donde el suspenso es un efecto de la forma y no meramente del contenido, porque con el contenido, así, bueno, apareció un cadáver, no sabemos quién es el asesino, ahí tenés los materiales del suspenso. Ahora, para que el suspenso funcione, hay algo con el ritmo narrativo y el juego me permitió ir dosificando esos ritmos. Lo que me comentabas de la vieja, si está ida, si no está ida, es cierto que eso aparece en la novela, pero honestamente yo pensé que eso era necesario más que nada en función de la primera parte. Porque la primera parte, o sea, en un punto es, ¿cómo es que una abuela le revela su despertar sexual a nietos? Depravados que sean, que además se supone que no necesariamente lo son, por muy liberales que sean, no sé, los abuelos, digamos. A eso me refería. En eso pensaba cuando en algún momento me parecía que había que darle un verosímil, pero más que nada un verosímil a la primera parte. Que en definitiva la abuela a los 90 años le está contando al nieto, no a otra vieja del geriátrico, al nieto cómo que se empezaba a hacer la paja cuando tenía 12 años. Para mí había ahí que de alguna manera verosimilizar sobre todo la primera parte, dado que la primera parte del narrador es siempre el mismo, claro. Por lo menos la primera y la tercera es el mismo, dice mi abuela, o sea, incluso la primera parte yo juego con, es una niña, pero es la abuela, pero va a ser la abuela. La abuela, claro, vos ya sabés que es la abuela de alguien. Ya sabés que es la abuela, entonces ¿cómo la abuela revela? Esa. Bueno, lo revela porque tiene la desinhibición. Lo puse más que nada pensando en la primera parte más que en la tercera. En la segunda parte de la novela, referida al atentado contra Videla conocido como Operativo Gaviota, los protagonistas mencionan una pelea por las palabras que se usan para definir los hechos de los 70, donde resuena una versión distinta a la teoría de los dos demonios, ¿no? Uno de los personajes dice que ellos no son terroristas, sino que ellos combaten el terror que es el del régimen. Ya por fuera de la ficción que construye el libro, también discutís esto de qué palabras se usan para denominar los hechos históricos en tu ensayo El país de la guerra, donde mencionás otro debate sobre cómo se denominan esos hechos. Guerra sucia desean los milicos para justificarse, pero señalás también que el efecto del otro lado de negarse a hablar de una guerra terminaba también negando la posibilidad de leer ese periodo como un ascenso revolucionario,
despolitizando eso que eran proyectos políticos. ¿Crees que siguen vigentes esas disputas por las palabras para definir los 70? ¿Cambiaron los términos de ese debate en los últimos años en el que participaste en varias oportunidades? Mira, siguen de hecho, o sea, siguen de hecho, son discusiones que, porque hay muchos motivos para continuarlas, no sé si para cerrarlas. Justo terminé de leer, y me entusiasmó muchísimo, no lo había leído hasta ahora, el libro de la biografía de Eduardo Fossami sobre Walsh. Y ineludiblemente la cuestión aparece. Libros de Hugo Besetti, la cuestión aparece. Algunas discusiones que ha dado Beatriz Arlo, la cuestión aparece. Entonces, efectivamente, está ahí planteada. Ahora bien, de las designaciones que se les dio desde la represión, a mí la que me parece más acertada, más que los terroristas, es la de delincuentes subversivos. Esa me parece buenísima. Entendiendo por delincuente el que está fuera de la ley, en el sentido revolucionario de estar fuera de la ley, que es, no la reconocen como ley. Todo revolucionario está fuera de la ley. Si no, no es un revolucionario. Digamos, si acata la ley del orden existente, no es un revolucionario. Se constituye un revolucionario para poner en cuestión la legalidad existente. Entonces, por definición, está por fuera de esa legalidad. Como si uno dijera, pensaba justo en estos días por otras discusiones en las que estuve medio metido, buscando argumentos, porque me parece que estuve metido medio en discusiones con algunos nacionalistas y tenía preparado este argumento que al final no usé, entonces lo descargo ahora acá. La logia Lautaro era ilegal. La logia Lautaro, pero claro, ¿cómo no iba a ser? La toma de la Bastilla, donde nació la República, hoy tan saludada por la derecha, fue ilegal, pero claro, y la logia Lautaro era ilegal, por eso era una logia secreta, porque era ilegal. Claro, una revolución que se encuadrara por completo los términos de la legalidad de aquello que se quiere ser revolucionario, ¿cuál sería esa revolución? Y subversivo es un elogio. Sí, otra versión de la historia, ¿verdad? Sí, pero digamos, es un elogio en el sentido que es una palabra que uno podría recuperar. Es una palabra que uno puede y hasta quiere recuperar. Terrorista no. Entonces, me parece, Arián, que lo que planteas igual hay dos planos. Uno, la cuestión de las violencias, de la organización por y para la violencia, entendiendo por guerra, digamos, el conflicto que se resuelve por vía armada por dos grupos organizados, por dispares que sean, que lo han sido y enormemente, pero digamos, grupos organizados para la violencia, que dirimen el conflicto por medio de la violencia. Eso, digamos, es una definición. Ahora, luego hay que adjetivar, las violencias no son todas iguales. A diferencia de lo que plantea la teoría de los dos demonios, que no solamente las iguala, sino que las equipara, es decir, no solo las integra, sino que las da por equivalentes, por proporcionales. Eso, claro, es lo que nosotros estamos discutiendo o dejando de lado, con lo que claramente no estamos de acuerdo. Ahora bien, no toda violencia es terrorista. Entonces... Vos ahí analizabas que el efecto que tiene, más allá de que la palabra guerra o no guerra es de despolitizar, digamos. Que también es otra de las visiones que hubo, ¿no? De que eran los malos contra gente que no se sabe por qué estaba haciendo eso y que fue atacada. Bueno, como que no hubiera un proyecto político, digamos, por detrás. Yo creo que hubo etapas, y esto también ha sido pensado y analizado y discutido. Me parece que hay en la post-dictadura, o sea, del 83, 84 en adelante, aunque en el 82 ya podemos marcar después de Malvinas un corte, un primer tramo donde lo que hubo fue de despolitizar en el sentido de difuminar el pasado de militancia política. Entiendo que en cuanto a que en los términos en los que estaban planteadas las cosas en ese punto, y también en el encuadre del juicio a las juntas del 85, quizás no estaban dadas las condiciones, estábamos todavía tratando de producir las condiciones para salirse del algo que habrán hecho. Claro. Y que cualquier invocación por la positiva de una actividad, por una militancia activa, parecía ser funcional a algo que habrán hecho. Todavía no estaba desactivado ese dispositivo, digamos, ideológico, retórico, narrativo,
por el cual solamente era posible contrarrestar, indagar y acusar, digamos, al terrorismo de Estado desde la condición de víctimas, que efectivamente lo eran, ¿no? Y la figura era la víctima inerte como objeto, digamos, de la tortura, del daño, del asesinato. Y en ese, me parece, en ese primer tramo, no digamos ya reivindicar, traer a colación la figura del militante como sujeto activo parecía ser funcional parecía inexorablemente hacerle el juego al discurso, digamos, de los represores de en algo estaban. Sí, de hecho creo que es más bien hacia, bastante tardíamente, más bien hacia mediados de los 90, ¿no? Me parece que frente al 30 aniversario, antes, 20 aniversario, 30 aniversario, que empiezan a aparecer los relatos de esa militancia, también con lo que traen de todas las discusiones sobre esas estrategias políticas, ¿no? Porque decir que es político también te trae esas discusiones, ¿no? Que estaban también olvidadas, digamos. Pero bueno, es más bien así en los 90 que creo que hubo un cambio, digamos, en eso que se está procesando en estos años. Creo que fue importante ahí la aparición, la organización y la aparición del grupo Hijos. Bueno, claro. Para este cambio que estamos diciendo. Ahora bien, todavía en esa instancia decisiva por lo que estamos planteando, en la que se empieza a poder recuperar y aún más reivindicar un legado de militancia política activa, todavía no terminaba de resolver la cuestión de la lucha armada en esa invocación. Claro. Entonces después, digamos, y ahí tenemos algo que todo está abierto, ¿no? Y no tiene por qué dejar de estarlo, pero la voluntad de Caparrós Anguita, claro. Digamos, empieza digamos, las discusiones que se dan desde Córdoba, digamos, ¿no? Del planteo de la violencia armada. De la violencia armada después, si vos decís la carta del barco y demás. Exacto. Entonces me parece que fueron etapas. ¿Cuándo fue posible, digamos, salirse de la extorsión ideológica del algo habrán hecho y poder contestar, sí, algo hicieron, y digamos, salirse de la extorsión ideológica de que fuera funcional a las coartadas de los represores? Cuando se pudo retomar y recuperar, como estábamos diciendo, pero después, cuando al interior de la consideración de toda esa recuperación y eventualmente reivindicación del pasado de lucha armada, la cuestión de la lucha armada. Lo que escribí en Confesión en la segunda parte está sacado de uno de los números de lucha armada. Todo el relato de cómo fue el atentado a Videla en el 77 en Aeroparque está sacado de uno de los números de lucha armada, porque otra vez empieza a aparecer una publicación, lucha armada, a discutir la lucha armada y del barco y a discutir la lucha armada. Esta pregunta tiene un poquito de spoiler, así que están avisados. En la tercera parte se menciona que lo que pasaba durante la dictadura estaba entre lo ilegal, la desaparición, y lo legal, porque los operativos se hacían vistosos y con uniformados. Jugaban con lo oculto pero visible a la vez, porque los vecinos veían y comentaban incluso lo que había sucedido. Eso se choca con muchos relatos posteriores de esos años de que no se sabía lo que pasaba. Me hace acordar a la muestra de León Ferrari, Nosotros no sabíamos, que para discutir esa premisa incluía las notas de diarios donde aparecían las noticias de los operativos. ¿Sigue teniendo efecto ese juego entre lo que se oculta pero se muestra para que sea leccionador? Absolutamente. Y la obra de Ferrari tiene la contundencia de lo que es puesto a la vista, que es que las noticias aparecían en los diarios de circulación nacional. Como subraya, justo te lo mencioné, Josami en el libro sobre Walsh, digamos, muchas de las fuentes de las que se vale Rodolfo Walsh para escribir la carta abierta a la Junta Militar son los diarios de circulación nacional. Claro. Digamos, la revelación tiene que ver con una estrategia de lectura, ni siquiera con el acceso a otras fuentes, porque estaba dicho y al mismo tiempo oculto, que es Simmel lo dice en algún momento sobre el secreto. El secreto oculta, pero a la vez tiene que dar a ver que un secreto existe, si no, no funciona como secreto. En este caso, que mucho más, ya no estamos en el orden del secreto, sino de lo clandestino, tiene que ser al mismo tiempo oculto porque no se veía todo, porque los centros de detención eran clandestinos, y al mismo tiempo se veía que se llevaban a la gente los baúles de los Ford Falcon. Entonces,
Esa combinación de lo que no se oculta del todo ni se muestra del todo, es la que produce el efecto de terror. Claro. Porque si no se viera nada, no habría terror. Si se viera todo, habría espanto, consternación, no exactamente terror. Claro. El efecto de intimidación del terror hace a esa... Mostrar y no mostrar. A esa combinación, como el terrorismo, digamos. La bomba es cualquiera de los que está ahí se detona y vuela a una estación de tren. Cualquiera de los que están en la sala de embarque se mete en la cabina y revienta el avión contra una o dos torres gemelas. Se ve y al mismo tiempo está oculto. Eso es el terrorismo. Y los movimientos de lucha armada revolucionaria, no, a mi modestísimo entender, no procedieron de ese modo. Y no procedieron de ese modo por muchas razones, pero la principal es estrictamente política. No era un instrumento necesario ni útil para el propósito revolucionario que impulsaban a través de la lucha armada. No necesitaban la parálisis del miedo en la población. Precisaban lo contrario. La represión de Estado necesitaba la parálisis del miedo en la población. La acción revolucionaria de los grupos de lucha armada no necesitaban la parálisis del miedo de la población, precisaban su adhesión y no la consiguieron. Y sabemos que esa es una clave de la derrota, pero ¿para qué el terror ahí? Si me permitís la inmodestia de la autorreferencia, yo que no creo estar escribiendo exactamente, digamos, novelas de la dictadura, o haber escrito novelas de la dictadura en sentido temático o contenidista, pero sí en todo caso tratar de indagar en ciertos mecanismos que nos remiten a esos años. Pero en relación a lo que estamos diciendo ahora, no el no saber como una condición dada, se supone que lo activo es saber. Uno no sabe, averigua, sabe. No averigua, permanece en la situación, como decir, inerte del no saber. Concebir, en cambio, el no saber como algo producido y activo, como algo que hay que hacer. A mí me parece que en 2 veces junio yo traté de darle vuelta a ese asunto. Cómo alguien que sabe logra no saber, o sea, hacer el movimiento inverso. El conscripto está el cuaderno abierto, lee, tortura, ya leyó, ya sabe. La novela empieza con alguien que sabe. Brutal. Y el recorrido es cómo ese que ya sabe logra no saber, porque sabe. Para pensar que el no saber se produce. No es, si me dejo distraer, entonces permanezco sin saber. Si miro el mundial y no me hago preguntas, permanezco sin saber. Porque es más complicado que eso. Otra vez es ese retorcimiento entre lo que se ve y lo que no se ve, digamos. Exacto. O se omite. Exacto. ¿Cómo no ver lo que ya se vio? ¿Cómo hacer de eso ya visto algo no visto? ¿Cómo hacer de ese ya sabido algo no sabido? Porque el mecanismo para lograr eso, y que no sea hipócrita, sí, es complejo. Y 2 veces junio traté de ver cómo podía ser una ficción, digamos, pero que indagara en esa clase de mecanismos. A mí siempre me viene a la memoria, pero porque no me acuerdo si yo ya había visto la película, la de Shoah, cuando escribí 2 veces junio, la verdad que no me acuerdo cuándo la vi. Pero 2 veces junio la escribí en el 2000, la película de Claude Lanzmann. Sí. Hay una parte que yo creo que la vi después y dije, claro, es esto. Es el testimonio de alguien que vivía en un pueblo, en Polonia, muy cerca de uno de los campos de exterminio. Insisto, la premisa necesaria es que la persona no miente, ¿no? Que no es hipócrita. Entonces les dice, ¿ustedes sabían que había un campo de exterminio tan cerca? No. ¿Veían pasar trenes? Sí. ¿Sabía que llevaban prisioneros a la muerte? No. Está ahí, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Es cierto que, lo estoy contando un poco fabuladamente, pero como dice Borges en Amazon, sustancialmente es cierto? Dice, ¿es cierto que cuando venía el viento de aquel lado llovían cenizas sobre el pueblo? Sí. ¿Y ustedes no se preguntaban por qué? Claro. No. Ese punto es, puede no saber que hay un campo
Claro, no, si no va, no. Claro. ¿Puede no saber qué cargan los trenes? Bueno, pueden no saber qué es lo que había dentro de esos vagones y iban cerrados. Ahora, cuando llueven cenizas en el pueblo y no tenés volcanes alrededor, Claro. y multitud de fumadores, ¿cómo haces para no preguntarte qué pasa? Y va, y espera. Esa escena es la clave para mí, como yo te dijera, la literatura para mí es uno de esos días donde barren cenizas como si barrieran hojas de otoño sin ver lo que están viendo y sin saber lo que están sabiendo, que es que algo pasa. ¿Estás trabajando en algo o preparando alguna nueva publicación? Estuve escribiendo y terminé y entregué, estoy corrigiendo pruebas, digamos, no exactamente pruebas, correcciones, última corrección de un ensayo sobre las vanguardias. Sí, que me pidieron un ensayo sobre las vanguardias. Está su sector soviético, ¿no? Tiene su capítulo soviético con Mayakovsky, está nuestro capítulo, vamos a decir así. Está nuestro capítulo. ¿Y qué? ¿Pero es surrealismo? O sea, las vanguardias históricas a principios del siglo, digamos? ¿O? Apunta, en realidad, digamos, apunta a la literatura argentina, en realidad, para mí, el núcleo es la narrativa argentina. Pero vanguardias de esas categorías hay muchas que son así, que parece que nos entendemos en lo que estamos diciendo y mejor conviene precisar los términos, aunque sepamos. Repasemos lo que sabemos, entonces, digamos, concepciones además que es vanguardia, distintas concepciones de las vanguardias. Después la discusión entre vanguardia y política en la Unión Soviética. Después hay un capítulo sobre la vanguardia vacante o la vanguardia endeble de la literatura argentina. Uh-huh. Lo moderado del vanguardismo argentino en la época clásica, los 20. Claro. Y de ahí pasar a está también toda la discusión con las neovanguardias. Sí. Si puede haber neovanguardia, si puede haber un retorno de las vanguardias, y ya la idea del retorno de la vanguardia, cómo es que vanguardia con el avant que va adelante, y cuando retorna, cómo es que, claro, que está avanzando para atrás, cómo es, dieron la vuelta entera, dieron la vuelta al mundo entera, entonces avanzan y nos aparecen por atrás y vuelven. Esa discusión que nos lleva a los 50-60, pero entonces también a los 50-60 de la literatura argentina, que a la vez no tenía una tradición de vanguardia fuerte atrás, en los 20 no la tenía, y eso que me lleva a las tres vanguardias de Piglia, claro. Otros imaginarios de vanguardia a los alrededores del Instituto Di Tella, pero pensando en la literatura, Héctor Pibertella, hasta discusiones más del presente o de un pasado muy cercano, que es literatura de izquierda de Damián Tabarovsky, y otro libro de Damián que se llama Fantasma de la Vanguardia. Un poco el recorrido del libro es ese. Lo venía escribiendo, lo terminé en la parte dura de lo que yo entiendo que es cuarentena, que es quedarse dentro de la casa.